Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca y también que sea Él quien toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar en nuestro programa del buen trato, porque muchas veces nos enojamos y resulta que ese enojo hace de que nosotros actuemos de manera contraria al querer del Señor. Fíjense que Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos dice que no tenemos que enojarnos. Ya San Pablo en su carta nos dice que el enojo no pase de la noche. Pero ¿qué pasa cuando me enojo? Mis emociones salen a flor de piel y muchas veces se pierde el control de las miradas, de las palabras. Inclusive hay personas que llegan a las agresiones físicas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Porque se pierde la paz. Tenemos que aprender a vivir en la paz de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, una de las cosas que aprendemos que tenemos que lograr se llama dominio propio. Ese dominio donde el Espíritu de Dios está sobre mí y es a el Espíritu de Dios a quien acudo y no me dejo llevar por mis pasiones, por mis rencores o por todo aquello que pueda aflorar en un enojo. Porque hay tantas palabras que marcan y que hieren cuando hay un enojo. Y hay tanto arrepentimiento muchas veces después, ¿verdad? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no dije lo otro? Pero ya es tarde. Porque cuando las palabras salieron de nuestra boca e hirieron, ya afectaron a ese prójimo, ese próximo nuestro. Por eso tenemos que aprender a vivir siempre teniendo en cuenta a los demás. Por eso tenemos que aprender a vivir de acuerdo al querer de Dios. Cuando leemos a Jesús y lo estudiamos profundamente en los evangelios, vemos que cuando a él no le gustaba algo, él se callaba. Él no respondía, porque nos enseña la palabra de Dios, que en la paz y en la tranquilidad estará vuestra fortaleza, dice. Entonces tengo que buscar esa paz y esa tranquilidad
Y si no es el momento de hablar, porque quizás lo que salga de mí pueda dañar al otro, entonces tengo que aprender a callar. Cuando nosotros comenzamos, rezamos la oración que dice que aprenda a hablar cuando tenga que hablar y a callar cuando tenga que callar. Y realmente eso tenemos que rezar todos los días, porque a veces no nos damos cuenta del daño que podemos causar con nuestras palabras. Y nos dice el Señor de que por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras vendrá tu condenación. ¿Y cuándo es donde no filtramos nuestras palabras? Cuando nos enojamos. Cuando en ese enojo surgen las agresiones. Y agresiones no solamente son físicas. Hay palabras que agredieron, que las personas recuerdan pero por años. Y que dejan heridas muy profundas que las personas no pueden muchas veces sanar interiormente hasta que decidan perdonar. Por eso tenemos que tomar en cuenta, porque nuestro comportamiento tiene que ser algo que demuestre amor a los demás y no agresiones, y no demuestre cosas que puedan después causar daño, porque el Señor nos enseñó a obrar con amor. El Señor nos enseñó a vivir en paz. El Señor nos enseñó a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Entonces, que vivamos en un mundo, hoy con solo prender la televisión y ver las noticias, vemos que vivimos en un mundo sumamente agresivo, donde hay mucha maldad, donde hay personas que hacen cosas absolutamente erradas, y vemos cómo ese mal está creciendo, así tal cual dice en el Apocalipsis. Ahora, ¿qué hago yo? Es lo que tengo que cuestionarme. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo actúo yo? Y tengo que analizar a ver si vivo como un verdadero hijo de Dios o como una verdadera hija de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios, no esperando aplausos de la gente, porque a medida que vivas la palabra de Dios, la gente no te va a aplaudir, porque vas a ir en contra de la corriente del mundo. Pero eso no importa. Lo que importa es agradar a Dios. Y que lo que nosotros hagamos, digamos, pensemos, sea del agrado de Dios. Y eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. No a veces, sino siempre. Siempre haciendo lo que agrada a Dios. Si alguna vez nos resbalamos, si alguna vez nos equivocamos, y pedir perdón a Dios y al prójimo. Pedir perdón. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, a hacernos cargo de lo que hicimos mal y pedir perdón a Dios y al prójimo. Ahora, bueno, pero no me quiso perdonar la persona. Vos hiciste tu parte. Pediste perdón y rezá por esa persona para que ablande su corazón y para que pueda perdonarte. Pero vos ya hiciste lo correcto. Es la persona que se ató a no querer perdonarte. En la Biblia dice, ¿verdad? Todo lo que aten en la tierra, el cielo lo considerará atado. Y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo considerará desatado. Entonces, el atar es no perdonar. Y el desatar es el perdonar, ¿verdad? ¿Cómo vivimos como verdaderos hijos de Dios? Cumpliendo todo lo que Jesús nos enseñó en sus 4 evangelios. Con eso nosotros tenemos suficiente para aprender y para ir saneando nuestro interior. Tenemos que aprender a sacar de nuestras
de nuestro lenguaje, de nuestra boca, todas aquellas palabras que contengan groserías, que contengan agresiones. Y acuérdense que hasta esa palabra vana, dice la Biblia, va a ser juzgada. Por eso, cuando me enojo, ¿cómo reacciono? Es algo que tengo que pensar, porque el Señor quiere que tenga en cuenta a los demás y el Señor me llama a vivir como una verdadera o verdadero hijo de Dios. Y eso implica esfuerzo. La palabra de Dios dice, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Entonces ese esfuerzo es diario, por agradar a Dios y por hacer lo que Él nos pide. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de cuáles son nuestras reacciones cuando nos enojamos o cuando algo no nos agrada. La palabra de Dios nos llama, como les decía recién, Jesús nos enseñó a que no nos enojemos. Qué difícil no enojarse, ¿verdad? Pero San Pablo nos dice en sus cartas que el enojo no pase de la noche. Entonces, vamos al capítulo 12 de Romanos, versículo 14 en adelante, y dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que estén alegres, llores con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen las grandezas, sino más bien lo humilde. Aprender a bendecir. ¿Qué son las bendiciones? Todo lo bueno que viene de Dios. Y que nosotros seamos instrumentos de Dios para que sus bendiciones lleguen a los demás. Y todo comienza con las palabras, pero las palabras tienen que ser sinceras. Esas bendiciones tienen que realmente salir de nuestros corazones, de lo más profundo que demos, ¿verdad? Y si tenemos enemigos, primero preguntarnos, ¿por qué tenemos enemigos? ¿Qué hicimos para tener enemigos? Porque muchas veces esos enemigos son producto de nuestros malos comportamientos. Entonces, no querer echar siempre la culpa a los demás, sino hacerme cargo de las cosas que yo hice mal. Y siempre la bendición y hacer bien las cosas, no la maldición. La bendición viene de bien y toda bendición viene de Dios. Toda maldición viene del mal y nada malo viene de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar con los demás. A veces somos demasiado egoístas o a veces no estamos felices cuando el otro está feliz porque estoy diciendo por qué él o ella puede y yo no. Tengo que aprender a disfrutar de la alegría ajena, porque eso también me va a dar paz. Y eso también va a hacer de que en algún momento me llegue a mí. Pero cuando estoy en en mirar, ¿verdad?, que el otro tiene y que yo no, entonces no voy a poder alegrarme. Tengo que aprender a compartir los sentimientos de bien. Si la persona está pasando mal, rezar por esa persona y dar todo de mí para poder ayudarle a esa persona que está pasando mal. Si la persona está pasando bien, pues tengo que ser feliz con lo que está viviendo, siempre que lo que esté viviendo no venga al pecado. Siempre eso tengo que discernir, ¿verdad? Y no juzgar, sino disfrutar de las bendiciones ajenas también. Tenemos
tanto que ver muchas veces en que a veces no disfrutamos con los demás porque no nos ocurre a nosotros. Cuando le ocurre a los otros también tenemos que ser felices. Bueno, dice después la palabra de Dios, vivan en armonía unos con otros. La armonía familiar, la armonía en el trabajo, la armonía en la convivencia donde nos toque compartir. Aprender a vivir en paz y aprender a dar lo mejor de nosotros. Aprender a no querer que sea todo como nosotros queremos. Aprender a aceptar los errores ajenos, como así también nosotros tenemos los propios. Y trabajar los propios. Nosotros no podemos cambiar la vida ajena, pero sí tenemos que aprender a vivir en paz. Qué importante es eso. Hoy vemos que el mundo está tan convulsionado, tan agresivo, tan lleno de peleas, de odio, de maldad. Y es porque no se aprendió a vivir en armonía. Vivir en armonía es vivir todos los días en el bien. Y todos los días tienen que ser buenos cuando nosotros le ponemos a Dios por delante. Es impresionante cómo muchas veces las personas se levantan, se visten y salen a la vida sin Dios. Y acá entra esa oración diaria. No importa que no sea larga, pero dale un tiempito a Dios, aunque sea 5 minutos. Pero comenzá tu día con Dios para que tu día sea bueno. Cuando no le das espacio a Dios en tu vida, entonces el mundo te va a ganar. Y el diablo es el dueño del mundo, dice la palabra de Dios. Por eso el vivir en armonía va directamente ligado a que le pongamos a Dios por delante en todo lo que hagamos, comenzando desde que nos levantamos. Por eso la iglesia ya nos da las lecturas diarias y por eso tenemos tanto que aprender de Dios. Jesús todas las mañanas cuando se levantaba, lo primero que él hacía era ponerse a orar. Se apartaba de sus apóstoles y se iba a orar y después comenzaba su día. Entonces, a veces las personas se enojan porque sus días no son buenos, porque está pasando mal o porque está pasando por alguna dificultad. ¿Será que comenzás todos los días con Dios? ¿Será que lo primero que haces es buscarle a Jesús cada mañana apenas abras los ojos para tenerle presente en tu día a día, instante a instante, todo el tiempo a Él? Bueno, dice después, no busquen las grandezas, sino más bien lo humilde. No querer estar por encima de los demás, sino aprender a vivir con humildad, dando lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora vamos al concepto de humildad. La primera de las bienaventuranzas nos habla, ¿verdad? Y dice, felices los que tienen corazón de pobre, porque es de ellos el reino de los cielos. Ese corazón de pobre, o en algunas Biblias habla de la humildad, nos habla de aquel que reconoce que necesita de Dios. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, entonces comenzamos a darle ese primer lugar a Dios en nuestra vida. De hecho, Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, sin mí nada pueden hacer. Pero muchas veces el ser humano en su soberbia se cree tan autosuficiente que se olvida de poner a Dios en el primer lugar. Y comienza a buscar grandezas para uno mismo. ¿Y en qué cae? En la soberbia. Dice en el Salmo 19, que nunca se instale en mí la soberbia. Entonces seré libre del pecado más grave.
La virtud que se contrapone a la soberbia se llama humildad y es reconocer que necesitamos de Dios. Entonces, que en todo lo que tengamos, todo lo que recibamos, sea bienes materiales, bienes espirituales, todo entendamos que lo tenemos porque Dios nos está dando. Dios nos provee siempre. Necesitamos de Dios para recibir las bendiciones. Necesitamos de Dios para vivir en bendiciones. Necesitamos de Dios para caminar todos los días siguiéndole a Él y entender que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y dar gracias a Dios por todo, porque a veces la persona piensa, no, porque yo estudié, porque yo esto, porque yo lo otro. Y estudiaste porque Dios te dio la oportunidad. Vos tomaste la oportunidad, pero Dios te dio la oportunidad. Y es nuevamente un regalo de Dios. Entender que en todo está siempre presente Dios. No confíen en su propia sabiduría. Por eso nos dice, es siempre la sabiduría de Dios. Acá es muy importante analizar siempre en todo lo que tengamos que pasar por la razón. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo obraría Jesús? ¿Esto es lo correcto o no? ¿Esto haría Jesús o no? ¿Esto diría Jesús o no? Porque a veces el ser humano se cree tan sabio que se olvida de Dios y finalmente termina en resultados negativos. Y no existe la persona que quiera resultados negativos. Todos queremos buenos resultados, pero se construye la vida con Dios, poniéndole siempre a Él por delante. ¿Y saben qué? Haciendo lo que Dios dice. Porque a veces el ser humano dice, sí, voy a rezar y después hago lo que yo quiero. Entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Jesús? ¿No? Si ya te va mostrando el Señor que ese es un camino donde vas equivocadamente, pues salí de ese camino y haz lo que Dios te dice, aunque te cueste. Las cosas que Jesús nos pide siempre van a implicar un esfuerzo de nuestra parte, pero tenemos que hacer y hacer con amor y poner en práctica lo que nos pide, porque solamente así vamos a poder construir nuestra vida con Dios. El querer de Dios es que todos estemos bien. El querer de Dios es que todos tengamos resultados positivos. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios y confiamos en nuestra propia sabiduría, entonces es donde muchas veces vamos a resultados negativos. Por eso dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en sí mismo y bendito el hombre que confía en Dios. Analizar siempre en cada una de nuestras vidas. ¿Realmente confío en Dios? ¿Y realmente hago lo que Dios me pide? Esa respuesta a cada uno le va a dar el Espíritu Santo en su corazón. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Estábamos hablando de nuestras reacciones cuando nos enojamos, nuestras reacciones ante cada circunstancia de la vida. Y cómo en sus cartas San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va diciendo cuál tiene que ser nuestro comportamiento. Leíamos el capítulo 12 de Romanos y en el versículo 17 dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. Hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz
con todos. Bueno, no devolver a nadie mal por mal. Cuando nos hacen males a nosotros, tomar esa fuerza que viene de Dios. Por ahí tenemos que comenzar. Clamar a Dios, dice en el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Clamar a Dios con seguridad que Él nos está escuchando en cada una de nuestras oraciones. Y rezar por la persona que nos hizo ese daño. Si nos dañó, si nos dolió, si nos lastimó. Con más amor. Jesús nos dice, recen por sus enemigos y por sus perseguidores. Entonces, cuando yo hago lo que Jesús dice, voy a sanar la herida de mi corazón. Pero cuando yo actúo como el mundo, cada vez voy a estar más apartado de Dios haciendo el mal. Y al hacer el mal, Dios no va a estar con nosotros. Por eso dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. Alguien te hizo daño, vos hacer el bien. Sí, pero lo que pasa es que van a pensar que soy un tonto o una tonta. No importa lo que piensan los demás. Importa lo que Jesús está viendo que vos haces. Eso es lo que importa. Lo que el mundo piense. Tenés que saber que a la gente nunca le vas a dar el gusto. Siempre va a haber gente que esté de acuerdo con lo que haces, pero siempre va a haber gente que te critique, que te juzgue. Siempre. Porque eso dice la Biblia, no estoy diciendo yo. Porque la vida es así. Entonces, siempre ten en cuenta que tenés que agradar a Dios y obedecer a Dios. Y acá nos dice de no devolver a nadie que nos haga el mal otro mal mayor. Al contrario, rezar por esas personas. Porque esas personas cuando hacen daño es porque ya se dañaron a sí mismos. Y porque ese daño que tienen les superó. Y ahí es donde nos salpica y muchas veces nos hacen daño. Pero tenemos que rezar y con mucho amor procurar hacer siempre el bien. Porque acá entra nuestro esfuerzo. Me cuesta hacer el bien, me cuesta rezar por fulanito o por menganita porque esa persona me hizo daño, pero lo hago porque Dios me dice y lo hago con amor. Acuérdense que San Pablo nos dice en sus cartas, todo lo que hagan sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces, si vos le querés entregar a Dios esa situación donde te hicieron mal, pero vos estás procurando hacer el bien y estás esforzándote por hacer el bien, entonces hacelo con amor. Por eso, cuando se reza por alguien que nos causó daño, siempre tenemos que pedir lo mejor para esa persona. Y ese es un error que muchas veces se comete porque a veces la persona reza pero le dice, Señor, que le vuelva todo lo que me hizo y más. Entonces, ¿dónde estamos? No está el bien. Por eso es claro acá cuando dice, procuren. Y cuando dice procuren es porque tenés que hacer el esfuerzo. Hacer el bien delante de todos los hombres. Acá también nos habla del ejemplo. Que tenemos que dar buenos ejemplos. El mundo está plagado, lleno de malos ejemplos. Y nosotros tenemos que dar ese buen ejemplo de que sí, Jesús vive en nuestros corazones y que es su luz, porque nosotros no tenemos ninguna luz, que es la luz de Jesús, la que brilla en cada una de nuestras vidas, en nuestras buenas obras, en nuestras buenas palabras, porque es Jesús quien nos guía. Dice después, hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos. Volvemos a aprender a vivir en paz, a vivir en armonía. La paz no la puedo dar
si no la tengo. Jesús nos dice en el capítulo 14 de Juan, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Cuando yo sé que Jesús está en mi vida, cuando yo acudo a Él y yo sé que Él me responde porque tengo fe en que escucha mis oraciones y me demuestra que mis oraciones son escuchadas, le pido su paz. Jesús nos dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Entonces el pedir, eso está en el capítulo 7 de Mateo, el pedir nos corresponde a nosotros. Le pedimos a Jesús su paz y nos da Él su paz. Esa paz que extirpa, saca de nuestra vida todo miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tampoco me angustio porque sé que Jesús está escuchando mis oraciones y que Jesús tiene una puerta de salida para cada situación que estoy viviendo, como dice ya en 1 Corintios 10, porque sé que Jesús está conmigo y porque no me tengo que desesperar, sino tengo que hacer lo que está a mi alcance. Y me lleno de la paz del Señor. Quizá el problema no se resolvió todavía, pero yo ya tengo paz. Es ahí, cuando yo tengo esa paz de Dios, que yo puedo pasar, transferir esa paz a los demás. Fíjense cómo actúa el mundo. Viene un estresado o una estresada a tu casa, vos estabas tranquilo, empezó a gritar, empezó a estresarse, a contar su problema y cuando vos te diste cuenta vos estabas estresado o estresada. Y vos no hiciste nada, estabas tranquila en tu casa. Pero cuando llega el estresado y yo tengo la paz de Dios, interiormente comienzo a rezar por esa persona. Y le pido al Señor que el Señor transfiera su paz al corazón de esa persona. Y al rato esa persona va a estar en paz. Es así como nosotros tenemos que aprender a convivir en la paz de Dios. Por eso dice, hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos. Nosotros no tenemos que estar peleándonos con toda la gente. Cuando no estamos de acuerdo, nos callamos y usamos la oración. Hay algo muy importante que tenemos que saber. La oración tiene mucho más fuerza que todas nuestras palabras juntas. A veces queremos hablar y convencerle al otro que está encerrado en su idea o quizás está encerrado en su pecado y no quiere salir. Recemos que el único que puede transformar corazones es Dios, no somos nosotros. Y la paz la podemos transferir pidiéndole al Señor y el Señor va a obrar. No somos nosotros somos simples servidores que no hacemos falta. Si no lo hacemos nosotros va a haber alguien que haga. Pero hagamos, como bien dice acá, dentro de lo que depende de nosotros, todo lo posible. Y aprendamos a vivir en paz y recemos. La oración tiene muchísima fuerza, muchísimo poder. Creamos en Dios. No dudemos del poder de Dios. Para Él, nada es imposible. No se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que sea Dios el que castigue, ya que la Escritura dice, yo castigaré, yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás brasas sobre sus cabezas. No te dejes vencer por lo malo, más bien, vence el mal a fuerza de bien. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de nuestras reacciones, ¿verdad? Y estaba apoyando la lectura en el capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 14 en adelante. Y decía, leíamos recién, de que tenemos que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios, porque a veces el ser humano quiere hacer justicia por su cuenta. Y así no funcionan las cosas con Dios. Todo lo malo que nosotros hagamos vuelve como algo malo. Y todo lo bueno que nosotros hagamos vuelve como bendiciones. Entonces, de balde vamos a querer nosotros castigar o hacer justicia por cuenta propia, porque vamos a estar agrediendo el primer mandamiento, amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y me pueden decir, bueno, pero es que me hizo daño. Rezá. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y deja en manos de Dios, que Dios tiene sus caminos, sus métodos, y Dios quiere lo bueno para todos. No te quedes con el rencor, no te quedes con lo malo, sino rezá, acudí a Dios, pedile a Dios que sane tu herida, que sane aquello que causó la agresión y que vos puedas vivir en paz. Fíjense que en el versículo 20 dice, si tu enemigo tiene sed, tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo eso amontonarás brasas sobre su cabeza. Vos hacés lo correcto y deja en manos de Dios el resto. Ya queda en sus manos, porque toda obra mala produce hechos malos posteriormente en la vida de la persona. Y toda obra buena siempre produce bendiciones. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? El que le sigue a Jesús y el que le tiene a Jesús en su vida va haciendo las cosas buenas con Dios. Y acuérdense que en el Salmo 127 dice, todo lo que se construye sin Dios fracasará. Quizás dure por un tiempo, pero tarde o temprano va a fracasar. Cuando nosotros vamos a la venganza, vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida. Pero cuando nosotros acudimos a Dios, confiamos en Él, le entregamos la situación y obedecemos a Dios haciendo el bien, aunque nos cueste, porque cuesta. Nada de lo que Jesús nos pide es fácil. Cuesta muchas veces, porque tengo que renunciar a lo que yo quiero para hacer lo que Jesús me dice. Y ahí es donde cobra valor para Dios. Por eso, finalmente nos dice, no te dejes vencer por lo malo. Más bien, vence el mal a fuerza de bien. El Señor nos pide eso, que trabajemos por el bien. Que el mal no nos destruya a nosotros, sino al contrario, que de ese mal que nunca vino de Dios, que Dios permitió que llegara a nuestras vidas, Dios nos pueda mostrar cómo sacar algo bueno. Porque cuando Dios permite que algo malo llegue a nuestra vida, es porque de ese mal Dios va a quitar un bien mayor. Ese mal nunca mandó Dios, permitió, que es diferente. Nunca mandó. El mal siempre viene del mal. Pero Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, va a sacar algo bueno para nuestras vidas y nos va a fortalecer en Él cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Señor, te damos gracias, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el amor inmenso que tú nos tienes. Tú dijiste, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados,
y yo los aliviaré. Y acudimos a ti, Señor, con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos perdón por todas nuestras malas reacciones, por todas las agresiones que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que las cometemos. Perdón, Señor, por todas aquellas veces y por todas aquellas cosas que obramos en contra de lo que tú esperabas de cada uno de nosotros. Pero hoy te pedimos esas fuerzas que vienen de ti para poder hacer el bien y para que ese bien que nosotros hagamos venza el mal que nos hicieron. Gracias, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Danos la fuerza que viene de ti. Guíanos por el camino correcto y que nunca, pero nunca nos apartemos de tu presencia. Bendícenos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz. Esa paz que solamente tú nos puedes dar y que donde nosotros nos vayamos y donde nosotros compartamos con las personas, siempre transmitamos paz, pero que sea esa paz que viene de ti. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.